hemos terminado el sumador. Claro que todavía vamos a volver un poco más sobre el sumador, pero ya hemos visto sus variantes de suma paralela, suma serial, y hemos además realizado el método a través del que se acelera el proceso de la suma. Ok. Entonces ahora nos toca hacer la resta. Por eso que en nuestra filmina dice diseño de un restador binario. Y obviamente en nuestro restador vamos a hacer la misma hermenéutica que hicimos con la suma. Por empezar, nuestra referencia siempre es la resta realizada con números representados vía el sistema de numeración decimal. Allá en la resta, nosotros tenemos dos operadores. A uno de los operadores se llama minuendo y al otro sustraendo. Acá de la misma manera, solo que estos números van a estar hechos o representados con binario. En la resta con números decimales, lo que nosotros hacemos es restar la posición de unidades y obtener una diferencia. Muchas veces se nos presenta el caso que restando una unidad a partir de la unidad del sustraendo con respecto a la unidad del minuendo, no es posible realizar la resta. Entonces, en esa alternativa tenemos que hacernos un préstamo de la cantidad inmediatamente superior. En este sistema de numeración sería de la posición de las decenas. Entonces, de esa posición de decenas nos prestamos una unidad que en el fondo es la base del sistema de numeración, y las decenas disminuyen en 1 su valor. Ese es el método que empleamos para la resta. En los binarios algo parecido, solo que aquí no tenemos ya posición de unidades, sino bits de menor peso posicional, bits de mayor peso posicional, cuando nosotros utilizamos un código binario. Y ahí tenemos dos posibilidades: que el código binario sea de peso posicional específica o el código binario no sea de peso posicional específico. De igual manera tenemos que hacer la resta. Entonces, en aquellos casos en que no responden a un peso posicional específico, nosotros decimos la resta, empezamos con los bits de más a la derecha, tomando el minuendo y el sustraendo, y si el sustraendo es mayor que el minuendo, entonces no es posible realizar la resta, sino que hay que efectuar un préstamo. Esa es la condición. Y nosotros dijimos además que para realizar esas restas tenemos que cumplir determinadas reglitas. Y las reglitas que cumplimos en el proceso de la resta son parecidas a las reglas del proceso de la suma. Tenemos 5 reglas básicas para utilizar en la resta binaria. Entonces, la primera regla es elemental: 0 menos 0 me da 0. Y no he generado ningún préstamo. Mi préstamo es de 0. Esta es la primera posición, la segunda regla, en la que sí es posible generar un préstamo. ¿Por qué? Porque no puedo restar un 1 de un 0. Y para eso me tengo que prestar de la cantidad inmediatamente superior, o del bit de mayor peso posicional, o del bit de más a la derecha, hasta que sea posible la resta. Entonces, en este caso me dice, el resultado es un 1 y he generado un préstamo. Ok. La tercera regla, acá no necesitamos préstamo. 1 menos 0 es 1 y sin préstamo, ¿no? Luego tenemos el 1 menos 1, que tampoco necesita préstamo, resultado 0, y no generó préstamo. Y finalmente tengo la quinta regla. 1 menos 1 menos 1, que es resultado es un 1 y he generado un préstamo. ¿Cómo he generado un préstamo? Porque la resta lo hago de a pasos. El primer paso para mí es 1 menos 1. Esto me tiene que arrojar un resultado.
y su resultado es un 0 sin haber generado préstamo. Entonces ahora, ese resultado 0 tengo que restarle este 1. Ahí ya tengo necesidad del préstamo, ya generé este préstamo. Por lo tanto, el resultado es un 1 generando un préstamo. Estas son las 5 reglas básicas que debemos cumplir para el proceso de la resta. Si hemos empezado con la resta, primero poniéndonos el ejemplo clásico. Aquí yo tengo una cantidad en binario y aquí tengo la otra cantidad en binario. La cantidad mayor hace de minuendo y la cantidad menor hace de sustraendo. ¿Por qué? Porque con los circuitos que vamos a ver no es posible obtener el signo del resultado. Sí vamos a obtener el resultado posiblemente en el valor que corresponde, pero no en el signo, especialmente cuando el sustraendo es mayor que el minuendo. Ahí todo el mundo sabe que mi resultado va a ser negativo y va a tener una magnitud. La magnitud sí la vamos a obtener, pero no el signo. Entonces, por eso que nuestro proceso de resta es una resta, si valen los términos, especial, en la que el minuendo siempre tiene que ser mayor que el sustraendo y me dé resultados positivos. Cuando no lo tengo que ordenar de esa manera, cuando sin importarme el valor del sustraendo ni el valor del minuendo, yo tenga que obtener las operaciones con signo correcto, entonces ahí nosotros tenemos que cambiar la metodología de la representación binaria. Eso lo vamos a ver después. Estos circuitos con este ordenamiento se utilizan muchísimo en los procesos de control, en la que en muchas aplicaciones el proceso del control no depende del signo, sino depende del resultado. Entonces ahí que obtengamos con signo o sin signo, eso no interesa. El resultado es el que me va a realizar ese proceso de control. Y los circuitos restadores, con respecto a aquellos otros circuitos en los que tengo que cambiar la forma de la representación, estos circuitos restadores son muchos más rápidos. Por eso que necesitamos explicarlo o mostrarlo para que ustedes en su caso puedan aplicar también estos circuitos. Entonces, el primer restador que nosotros, primero hacemos nuestro ejemplo. Hemos colocado un sustraendo de menor valor que el minuendo. Entonces, esta resta es posible aplicando nuestras 5 reglas. 1 menos 1, no he generado préstamo y el resultado es 0. Como no genere préstamo, el préstamo es 0. Pues. 1 menos 0 es 1, no he generado préstamo. Ok. Entonces ahora, 0 menos 1 a esta resta no es posible. Tengo que generarme un préstamo. Ese préstamo va a colocarse al lado de este 0. ¿Y esta combinación 1, 0 qué es? Es el 2. Entonces, ¿cómo hacer 2 menos 1 es 1? Y el préstamo lo tengo generado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este va a cambiar a 0. Entonces, yo tengo que requerir otro préstamo cuando haga esta nueva diferencia. Y ahí estamos aplicando simplemente nuestras 5 reglas básicas. Ok. En función de eso, aquí hemos explicado el cumplimiento de las reglas básicas para realizar esta operación. Esta operación, obviamente, al principio lo hacemos en forma manual. Por eso estamos haciendo referencia al cumplimiento de las reglas. Todo el mundo sabe que esta resta, cuando ya tengamos los circuitos lógicos, no lo vamos a hacer en forma manual. Va a ser un circuito lógico la que me va a realizar dicha operación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Diseñar los circuitos restadores. Y para diseñar los circuitos restadores empezamos con la resta más básica que podemos tener. Wow. La que el minuendo está formado por un número de un solo bit y el sustraendo también por un solo número de un solo bit. Entonces estamos haciendo la resta básica de 2 números formados cada uno por un solo bit. Y como nosotros sabemos que para diseñar tenemos que elaborar la tabla de verdad, por eso que mostrábamos en esta otra filmina la tabla de verdad del proceso de la resta, en la que participan los números A y B, A de un solo bit y B de un solo bit.
Por lo tanto, como están formados de un solo bit, los valores de A que pueden tomar son estas 4 posibles alternativas, pero son todos de ceros y unos. Y el B también las mismas 4 alternativas, todos de ceros y unos, solo ordenados de una determinada manera. Todo diseño lógico o digital se hace a partir de una tabla de verdad. ¿Y cómo se elabora la tabla de verdad? Esto lo hemos aprendido en el capítulo 4. En base al código binario natural. O sea, las tablas de verdad se van ordenando en base a ese código. Entonces, si ustedes se fijan, precisamente es el código binario natural tomados de a 2 bits. ¿No ven? 2 ceros, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Ok. Y aquí voy a poner el resultado de la resta y aquí voy a poner el posible préstamo para obtener este resultado. Entonces, en función de eso, 0 menos 0 es 0 sin préstamo. 0 menos 1 es 1 con préstamo de 1. 1 menos 0 es 1 sin préstamo. 1 menos 1 es 0 sin préstamo. Entonces ya tengo mi tabla de verdad para un restador de 2 números, cada uno de ellos de un solo bit. Entonces me dice, esto nosotros lo podemos representar como este cuadripolo. El cuadripolo que tiene 2 entradas de información, son los números A y B, formados cada uno de ellos por un solo bit, me va a dar un resultado que va a ser la diferencia y además me va a mostrar si voy a tener necesidad o no de prestarme. Pero nosotros lo presentamos como que el circuito restador va a generar el préstamo. Esa es la única particularidad. Ahora, como ya tengo mi tabla de verdad, yo puedo expresar la diferencia y el préstamo en mis ecuaciones lógicas, escribiéndolos bajo la decisión si lo voy a hacer por la primera forma canónica o por la segunda forma canónica. En mi caso está decidido hacerlo en la primera forma canónica, por eso que estoy tomando el símbolo de sumatoria, que es la unión de min término. ¿No ve? Ok. Entonces, de esa manera la diferencia se hace con el min término 1 y 2 y el préstamo con el min término 1. Y de la tabla de verdad yo puedo escribir, de esta tabla de verdad puedo escribir la función lógica. Entonces, para la diferencia es el A o exclusivo B, que es lo mismo que la suma. Qué bien, es el mismo circuito. Pero para el préstamo se parece. Pero prácticamente es el mismo. Se parece, decimos, porque una de las variables está negada. Y es esa variable negada interceptado con B o con la otra variable. Más o menos así era el acarreo también en la suma. Solo que las 2 variables estaban en forma directa. Aquí tengo una variable inversa. Poca es la diferencia de la suma con la resta. Yo en base a estas 2 funciones lógicas puedo dibujar mi circuito. Y este es mi circuito que me produce la operación de resta. Tengo un OR exclusivo y una función AND, pero antes de la función AND, una de las variables debo negarla. Y si yo reemplazo las entradas de mi tabla de verdad a las variables A y B, aquí voy a tener todas las posibles salidas y préstamos como genera en mi tabla de verdad. Ese es un caso. El otro caso es, ¿qué tal si yo, recordando cómo es la función OR exclusiva, puedo obtener en un paso intermedio también el préstamo, tal como lo hacíamos en la suma, en nuestro caso el acarreo? Veamos. Para eso nos hemos anotado las 4 alternativas o las cuatro formas que se pueden escribir una función OR exclusiva. Esto mismo hicimos para la suma. Y si nos fijamos en el detalle y aplicando la uniformización de los operadores, llegamos a este circuito, que es el circuito del OR exclusivo hecho con operadores NOR, por ejemplo. Y aquí me dice, en 2 niveles yo voy a obtener el préstamo. Y en 4 niveles voy a obtener la operación de la resta. Entonces ya me dice, es exactamente lo mismo que en la suma. Siempre con anticipación voy a tener el préstamo y unos cuantos niveles después recién voy a obtener el resultado. En mi caso, la diferencia.
En la suma teníamos lo mismo. Y la diferencia es del nivel del inversor. Ahí está nuestro problema. Ok. Entonces, seguramente va a ser posible hacer la resta generalizada. O sea, cuando digo generalizada es de dos números, A y B, que son minuendo y sustrayendo de múltiples bits, con la única condición de que el sustrayendo tiene que ser mayor que el minuendo, porque el resultado tiene que ser positivo. Ok. Entonces, esa es la condición que estamos imponiendo a esta operación de resta generalizada. Como minuendo son los números A, o sea, aquí la combinación en binario del número A formado de muchos bits, menos la combinación del número B formado de muchos bits. Y si empezamos a recordar como el proceso de la suma, este proceso de la resta va a ser con 3 variables de entrada y voy a obtener 2 variables de salida. El préstamo para la etapa siguiente y la diferencia de la etapa. Ok. Entonces ese va a ser el mecanismo. Y aquí voy a tener una generatriz para el bit iésimo, si yo reemplazo a cada uno de ellos por ese circuito, voy a poder interconectar por el préstamo los diferentes módulos. Entonces, como el módulo este es parecido al de la suma, a ese módulo nosotros aquí lo llamamos el full subtrato, o sea, el sumador, el restador completo. Es fácil establecer nuestra tabla de verdad. ¿Cómo? Se trata de un diagrama en bloques en la que voy a tener 3 entradas de información y voy a obtener 2 salidas. Con 3 entradas de información, de acuerdo al código binario natural, puedo hacer 8 posibles combinaciones, sin posibilidades de repetición. Y esa es la tabla de verdad. Y aquí tengo la tabla de verdad de los bits de entrada A sub i, B sub i, P sub i. Y todos están ordenados de acuerdo al código binario natural. Y el orden corresponde al ordenamiento numérico decimal como equivalente. 0, 1, 2, 3, etcétera, tal si. Y aquí en estas 2 columnas finales estoy obteniendo la diferencia y el préstamo. Y para encontrar esta diferencia y el préstamo, lo único que tengo que recordar son mis 5 reglas básicas. Por ejemplo, en la última porción, pues ya lo puedes repasar las anteriores. 1 menos 1 es 0. No genere préstamo. Pero 0 menos 1, necesito préstamo. Entonces automáticamente estoy generando este préstamo. Y ese resultado 0 menos 1 es 1. Y ese es el cumplimiento de la segunda regla. Primero hacemos cumplir la cuarta regla, luego hacemos cumplir la segunda regla y tengo el resultado. Entonces, para cada posición tengo que hacer aquello. Eso mismo hemos hecho en la operación de suma. Entonces, decidiendo cómo lo vamos a representar, nosotros podemos establecer ya nuestra función. Para la diferencia va a ser la sumatoria de los min términos 1, 2, 4, 7. Eso, si nos fijamos, están correspondiendo a esta tabla de verdad. ¿No? Y aquí vos ves, es el 1, es el 2, es el 4 y es el 7. Y es lo que me dice mi función. Mi función dice, es el 1, 2, 4 y 7. Se está tratando de la unión de esos min términos en la primera forma canónica. ¿Puedo desarrollar las ecuaciones? Claro que sí. Y me fijo en las ecuaciones en particular, parece que puedo hacer unas operaciones de tomar factores comunes y encuentro que es una función oro exclusiva de 3 entradas de información. Entonces me dice que la diferencia, al igual que la suma, va a ser una función de 3 entradas de información y la función es el oro exclusivo. Exactamente lo mismo que en la suma. Ajá. Para el préstamo es de estos términos 1, 2, 3 y 7. Puedo ponerlo en un diagrama de Carnot o puedo escribir a partir de él, realizar los elementos comunes, ya sea mediante el proceso de aplicar las reglas del álgebra de Boole, y encuentro esta ecuación, que es exactamente la misma ecuación que de la suma, con esta única diferencia.
que esta variable está negada. Que también lo puedo obtener de esta otra forma, representándolo. Acá lo he escrito directamente de la tabla de verdad, he hecho el proceso. Si escribo esta función, también voy a hacer lo mismo. Ok. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Dibujamos nuestro circuito, obtenido de alguna de las formas. Fíjense, si no tuviéramos este detalle de acá, si mira solo el detalle de los operadores lógicos, vos dices, este es el mismo circuito de la suma, ¿no ve? Acá estaba el resultado de la suma y aquí estaba la generación del acarreo. Entonces la diferencia con aquel circuito es este inversor, que me está negando esa variable. Entonces es el mismo, claro. Entonces en función de eso tú puedes ir pensando y preparando con el siguiente análisis. Yo puedo, si a este circuito lo voy a llamar restador completo, puedo también hacer el mismo proceso que uniendo dos medios restadores, voy a obtener un restador completo. O a partir de un restador completo puedo obtener un medio restador. La primera analogía. La segunda analogía que podríamos establecer es, yo podría hacer la operación de resta paralela y operación de resta serial. Claro que lo puedes hacer. Segunda analogía. Acá también, si tú gustas, para esta condición, puedes hacer préstamo anticipado. Todo lo que hemos hecho en el proceso de la suma. Pero al empezar todas esas analogías, tienes que poner los circuitos que obtenga a partir de este momento para la operación de resta, solo me sirven cuando el minuendo es mayor que el sustraendo, porque estos circuitos no permiten obtener el signo del resultado. Abres otro paréntesis y dices, este circuito no sirve para realizar la operación de resta cuando el sustraendo es mayor que el minuendo. Te va a arrojar el resultado, pero no el signo. Entonces, toda la analogía podemos nosotros hacer. ¿No? Y te lo está mostrando. Te va a hacer está medio restador, estamos uniendo dos medios restadores por una función OR y va a obtener los circuitos, el circuito correspondiente para el restador completo. Por lo tanto, puedes dibujar los circuitos de restador serial, restador paralelo, ya todo. Pero nosotros no vamos a hacer ya eso, porque ya lo hicimos para la operación de suma. Te lo dejamos a ti para que vayas practicando la operación de resta. ¿No ve? Pero especialmente lo segundo desarrollado, o lo desarrollado en la última parte para la operación de suma. Algo para la resta. Alguna vez se nos suele ocurrir preguntar, ¿no sabes los chascos que nos hemos llevado? Claro, porque es que parecemos que en la facultad los estudiantes de ingeniería electrónica se han ido copiando de las otras carreras, que todo lo quieren repetir mecánicamente, no lo quieren pensar. Entonces, justo cuando se les preguntaba, ¿podrá usted diseñar el circuito de préstamo anticipado? ¿No? Claro, la respuesta es sí puedo, pero hágalo y no lo haces en el examen. Cuidado, es mejor practicarlo y es pura práctica nada más. ¿Lo ven? Es útil solo para los procesos de control, estos circuitos. Para los procesos así de los sistemas digitales o de la mención digital que tenemos, no nos sirve esto. Porque su aplicación es demasiado limitada. Lo que vamos a hacer a partir de ahora, eso es lo que nos va a servir. Sí, pero la necesidad tiene cara de hereje. Justo aquello que tú no has practicado, justo esa
van a requerir en la aplicación que te van a pedir. ¿Qué le vas a decir en ese momento? ¿Sabe qué? Yo esto no, pero usted es ingeniero, le van a decir. Tienes que saberlo. Practica, por favor. Ok, entonces ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis en la operación de la resta y vamos a pasar a la forma de representar los números binarios, pero que tengan signo. ¿Cuál es el propósito? Aquí nosotros estamos haciendo, por ejemplo, A menos B. ¿No ven? Es lo que estamos haciendo con este circuito. ¿Qué tal si nosotros hacemos A más B? Y al B yo le introduzco el signo de la operación como si fuese signo de este número B. Entonces estuviera haciendo A más menos B. Y al menos B tuviera una forma binaria de representarlo. Entonces simplemente un circuito de suma me va a hacer la operación de resta. Esa es la intención que estamos teniendo. Para eso vamos a rápidamente aprender métodos de representación de números con signo. Ok. Bien. Y es lo que nos dice esta filmina. Su título dice representación de números con signo. A lo largo del desarrollo de los sistemas digitales, han y existen tres métodos de representar los números con signo. Al principio se supuso que solo iba a sobrevivir un método y que todo el resto no se lo iba a utilizar. Pero pese a que tenemos un desarrollo realmente interesante en los sistemas digitales, los tres métodos subsisten. El primer método, después que vamos a ver de qué se trata, ese método no se utiliza para las operaciones aritméticas, solo se utiliza para la representación. En cambio, los otros dos métodos, que también vamos a verlo ahora, sí se utilizan para realizar operaciones de números con signo, ya sean sumas, restas, multiplicaciones o divisiones. Como ya le hemos encontrado complejidad en la operación de la resta, no queremos pasar al producto y a la división, porque de repente si resolvemos el problema de la resta, va a quedar resuelto el problema de la multiplicación y de la división, en una forma muy sencilla. Claro, obviamente que así es. Ok. Entonces, veamos nuestros tres métodos. Acá estamos diciendo en la filmina eso precisamente, ¿no? Se han desarrollado tres métodos para la representación de los números con signo. Y estos son, ¿no? El bidesigno y magnitud. Un método. El otro método se llama bidesigno y complemento a la base reducida. Y el tercer método se llama bidesigno y complemento a la base. Estos son los tres métodos que existen. Los tres métodos tienen cosas en común. Lo primero que podemos observar que tienen en común es esta primera parte, el bidesigno. Los tres tienen un bidesigno. Y aquí nos adelantamos un poquito en decir que el bidesigno va a quedar representado, como su nombre lo dice, por un bit. Ese bit va a estar colocado en la posición de mayor peso posicional si el sistema de numeración es ponderado. O va a quedar colocado en la parte más a la izquierda del número binario no ponderado. Eso tienen en común, bidesigno. Y además el valor. Un cero lógico me representará al signo positivo. Un uno lógico me representará al signo negativo. Ok, eso es lo común. Como nos han dicho,